¿Saben qué fue lo que finalmente me hizo detener y replantearme absolutamente todo lo que estaba haciendo en mi taller? No fue leer un libro de teoría ni ver un fracaso catastrófico en un mueble nuevo. Fue algo mucho más sutil, pero devastador para mi ego de constructor. Estaba de pie dentro de un granero en el condado de Lancaster, en Pensilvania. Las placas grabadas decían que ese granero fue levantado en 1842. Estamos hablando de una estructura que ha soportado inviernos brutales, tormentas y el peso de toneladas de heno y equipo durante casi 2 siglos. Y allí estaba yo, mirando hacia las vigas principales, y no había ni un solo clavo de acero, ni un perno de construcción, ni rastro de adhesivo químico moderna, ni madera de ingeniería laminada. Nada, solo roble blanco macizo, algo de álamo y carpintería de ensamblaje cortada meticulosamente a mano. Lo que me dejó sin aliento, lo que realmente me golpeó como un mazo, fue darme cuenta de que la estructura entera seguía estando perfectamente a escuadra. Las líneas eran rectas, los ensambles estaban apretados y el edificio respiraba una estabilidad que rara vez se ve hoy en día. Mientras tanto, en mi propia casa, tenía una estantería que yo mismo había construido hacía apenas 3 años. Usé todas las ventajas modernas imaginables. Tornillos de cabeza de estrella de alta resistencia, cola vinílica de última generación, madera secada en horno con control digital. Y sin embargo, las puertas ya se estaban atascando por el movimiento de la madera, y uno de los paneles laterales, un panel ancho y hermoso de nogal, se había rajado de arriba abajo, separándose limpiamente por el centro de la fibra. Tenía más tecnología, mejores químicos y herramientas más rápidas, pero mi mueble estaba fallando mientras ese granero centenario seguía burlándose del tiempo. Fue una cura de humildad instantánea. Empecé a hablar con los carpinteros Amish de esa comunidad, no como un turista curioso, sino como un aprendiz necesitado de respuestas. Me quedé allí parado, simplemente observando cómo movían el cepillo, cómo seleccionaban la madera de la pila, cómo sus manos interactuaban con el material. Y fue entonces cuando me cayó el 20. Ellos ya habían resuelto prácticamente todos los problemas técnicos con los que yo seguía luchando día tras día en mi taller moderno. Y no lo habían hecho con mejor tecnología, ni con herramientas neumáticas, ni con adhesivos espaciales. Lo habían logrado con un pensamiento superior, una comprensión profunda del material que yo había ignorado por completo en favor de la velocidad y la comodidad. Hoy, quiero llevarlos a través de 10 problemas modernos de carpintería que los carpinteros Amish descifraron y solucionaron hace siglos. Métodos que hacen que sus construcciones duren generaciones mientras las nuestras apenas sobreviven a la garantía. Y les pido que se queden hasta el final, porque allí les voy a compartir un método para leer una tabla, para escuchar lo que la madera tiene que decirte antes de hacer el primer corte, que honestamente jamás he visto descrito en ningún manual de carpintería moderno, ni he oído mencionar en ninguna escuela de oficios. Déjenme mostrarles lo que encontré, porque cambió mi forma de trabajar para siempre, y sospecho que hará lo mismo con la de ustedes si están dispuestos a escuchar con humildad. La tradición de la carpintería Amish que presencié no es un ejercicio de nostalgia, ni un intento romántico de aferrarse al pasado. Es, en esencia, una respuesta de ingeniería puramente práctica a un entorno implacable. Para entender por qué sus muebles no se desarman mientras los nuestros se agrietan, debemos mirar hacia atrás, a las raíces de estas comunidades en los asentamientos anabaptistas suizo-alemanes que llegaron a Pensilvania a principios del siglo XVIII. Para esta gente, la carpintería no era un pasatiempo de fin de semana para relajarse del trabajo de oficina. Era una herramienta de supervivencia absoluta. Si tu granero fallaba, tu ganado moría y tu familia pasaba hambre. Si tu mesa de comedor se partía, no podías simplemente pedir otra por internet. Esa presión constante de la necesidad creó una cultura de la durabilidad que nosotros, en nuestra era de lo desechable, apenas alcanzamos a comprender. Construían sus propias casas, sus herramientas, sus carros
y cada pieza de mobiliario con una premisa clara. El tiempo es el juez supremo y el material es el maestro. Lo que más me impactó cuando visité esos talleres en el condado de Lancaster y más tarde en el condado de Horns, en Ohio, fue el silencio productivo. Estamos acostumbrados al ruido ensordecedor de los colectores de polvo y el chirrido de las fresadoras, pero allí el sonido dominante es el del metal cortando fibras de madera. Y quiero ser muy claro en esto. Lo que vi no fue simplicidad, fue una eficiencia que raya en lo obsesivo. Estas personas no pueden permitirse el lujo de desperdiciar una sola tabla de roble ni una sola hora de luz solar. Cada técnica que emplean, cada ángulo que cortan, existe porque ha sido probado por el fuego del uso diario durante generaciones. Los expertos que fallaban, los que causaban que una silla crujiera o que un cajón se atascara después de 5 años, fueron descartados hace 2 siglos. Lo que nos ha llegado a través de ellos es el destilado puro de lo que realmente funciona. Hay un principio fundamental que atraviesa todo lo que tocan, y es algo que me tomó años de errores en mi propio taller terminar de asimilar. Podría resumirse así: diseña para el fallo del material, no para su resistencia ideal. En la carpintería moderna, solemos tratar a la madera como si fuera un material inerte, casi como el plástico o el metal. La cortamos, la pegamos y esperamos que se quede quieta. Los Amish, en cambio, ven la madera como un organismo que sigue respirando mucho después de haber sido derribado el árbol. Entienden que una tabla de cerezo de 50 centímetros de ancho se va a expandir y contraer casi medio centímetro entre el verano húmedo y el invierno seco. No intentan detener ese movimiento con tornillos o colas químicas fuertes, porque saben que la madera siempre gana esa batalla. Si intentas bloquearla, la madera se romperá a sí misma para aliviar la tensión. Ellos diseñan uniones que permiten que la madera se mueva, se deslice y respire dentro de la estructura, manteniendo la integridad del conjunto. Es una filosofía de humildad ante la naturaleza del material. Recuerdo haber observado a un maestro de unos 60 años, cuyas manos tenían la textura del cuero viejo, revisando una pila de tablones de nogal. No usaba un medidor de humedad digital de $300. Simplemente pasaba los nudillos por la madera y sentía el peso. Me explicó que el secado es la base de todo. En nuestra industria, metemos la madera en hornos a altas temperaturas para forzar la salida del agua en cuestión de días. Eso genera tensiones internas masivas. Es como si estuviéramos torturando las fibras. Los Amish prefieren el secado al aire en cobertizos abiertos. La regla de oro que me dio es de una paciencia que hoy parece locura. 1 año de secado por cada pulgada de espesor, como mínimo. Si tienes un tablón de roble de 5 centímetros, no lo tocas durante 2 años completos. Esa paciencia asegura que la madera alcance un equilibrio natural con el entorno, liberando las tensiones de crecimiento de forma lenta y orgánica. Cuando finalmente esa madera llega al banco de trabajo, es estable. No va a saltar ni a torcerse en cuanto le hagas el primer corte con el serrucho. Es aquí donde reside la brecha entre su trabajo y el nuestro. Nosotros tenemos prisa, ellos tienen tiempo, y el tiempo es el mejor adhesivo que existe. Esta diferencia de enfoque es lo que separa a un mueble que termina en un vertedero en 10 años de una pieza de herencia que será utilizada por los tataranietos de quien la compró. Es un puente directo entre la física aplicada y el respeto por el ciclo de la vida del árbol, algo que en mi taller moderno, lleno de luces fluorescentes y herramientas eléctricas, yo había olvidado por completo. Pasemos ahora a la práctica pura, a lo que sucede cuando el metal toca la fibra y el sudor empieza a caer sobre el banco. He seleccionado 10 de los problemas más persistentes que enfrentamos en los talleres modernos y cómo los Amish los resolvieron utilizando nada más que lógica física y una observación aguda de la madera. El primer gran obstáculo es, sin duda, el movimiento estacional y las grietas. La mayoría de nosotros compramos madera secada en horno, que supuestamente está al 8 o 10% de humedad. La llevamos al taller y empezamos a cortar de inmediato. Es un error de principiante que yo cometí durante 15 años.
En Lancaster vi que ellos nunca tocan una tabla que no haya reposado en su propio taller al menos 2 semanas para aclimatarse. Pero el verdadero secreto está en su método de secado previo. Utilizan el secado natural al aire en cobertizos abiertos, siguiendo la regla estricta de 1 año de espera por cada pulgada de espesor, 25 milímetros. Si tienes un tablón de roble de 50 milímetros de grosor, ese material no se toca en 730 días. Durante ese tiempo, las tensiones internas de la fibra se relajan de forma natural. Pero antes de trazar un solo corte, el carpintero lee los anillos de crecimiento en el testuz de la madera. Si los anillos son muy curvos, saben que esa tabla tenderá a combarse hacia el lado de la corteza. Orientan la veta para que, si hay movimiento, éste trabaje a favor del diseño, permitiendo que la pieza se asiente en lugar de rasgarse. Yo empecé a dejar que mi madera descanse de verdad, y esas grietas centrales que arruinaban mis sobres de mesa han desaparecido por completo. El segundo problema es el fallo de las uniones pegadas. Confiamos demasiado en la química de los adhesivos modernos, pero la cola vinílica tiene un límite. Se vuelve quebradiza con las décadas. Los AMES, el ensamble de caja y espiga con clavija desplazada, conocido técnicamente como drawbar, ensamble de clavija tirante. Es una maravilla de la ingeniería mecánica. Primero cortan una espiga y una caja estándar. Perforan un agujero que atraviesa las mejillas de la caja. Luego, insertan la espiga y marcan el centro del agujero. Pero aquí está el truco. Retiran la espiga y perforan el agujero en ella, desplazándolo aproximadamente 1,5 milímetros hacia el hombro de la espiga. Cuando insertan una clavija de roble cónica a través de ambos agujeros desalineados, la clavija actúa como una cuña que tira de la espiga hacia adentro de la caja con una fuerza masiva. No necesitas sargentos, no necesitas pegamento. La unión está físicamente bloqueada por la tensión de la madera. He probado a intentar separar una de estas uniones con una masa de 5 kilos y la madera se rompe antes de que el ensamble ceda un solo milímetro. El tercer problema es la inestabilidad de las sillas y bancos, esos muebles que empiezan a bailar después de 1 año. Los Amish emplean una técnica de madera verde que desafía nuestra lógica de madera seca para todo. Para los travesaños de las sillas, utilizan madera recién cortada, con un alto contenido de humedad, mientras que para las patas utilizan madera totalmente seca. Tallan la espiga del travesaño verde y la encajan a presión en la caja de la pata seca. A medida que el travesaño verde se seca en las semanas siguientes, sus fibras se contraen y se hinchan dentro de la cavidad seca, creando un ajuste por compresión que es mecánicamente imposible de desarmar sin destruir el mueble. Es la razón por la que esas sillas de respaldo de varillas de hace 150 años siguen siendo tan sólidas como el primer día. La propia biología de la madera se convierte en el sujetador permanente. El cuarto problema es el deterioro de los acabados superficiales. El barniz de poliuretano es básicamente una bolsa de plástico transparente sobre la madera. En cuanto se raya o se astilla, la humedad entra y el acabado empieza a pelarse, obligándote a lijar todo hasta la madera virgen para repararlo. Los Amish utilizan aceites penetrantes, principalmente aceite de linaza cocido y aceite de tung puro. Estos aceites no forman una película rígida, se saturan en las fibras y se endurecen dentro de ellas. Cuando la madera recibe un golpe, el aceite se mueve con la fibra. Si después de 10 años la superficie se ve cansada, no lijas. Simplemente limpias la madera con un paño y aplicas otra capa de aceite. El acabado se integra, no se superpone. Yo cambié mis acabados de comedor a una mezcla de aceite y cera de abeja hace 4 años, y el mantenimiento ha pasado de ser una pesadilla de 3 días a una tarea de 20 minutos una vez al año. El quinto problema es el lijado interminable. Pasamos horas pasando de grano 80 a 120, luego a 220, llenando el taller de polvo fino. Un carpintero Amish rara vez usa lija. En su lugar, utilizan el cepillo de suavizar, generalmente un número 4,
con una cuchilla afilada a un ángulo de 30 grados y un contrahierro ajustado a menos de 1 milímetro del borde. El resultado de un cepillo bien ajustado es una superficie que no solo es más suave al tacto que la lijada a grano 400, sino que es ópticamente distinta. La lija desgarra las fibras y deja microarañazos que nublan la veta. El cepillo corta las fibras limpiamente, como si fueran cintas de seda, dejando los poros abiertos y la figura de la madera brillante. Bajo un microscopio, la superficie lijada parece un campo de batalla. La cepillada parece una serie de espejos limpios. Esto hace que el tinte o el aceite penetren de manera uniforme, sin esas manchas oscuras y feas que suelen aparecer en las maderas difíciles, como el arce o el pino. El sexto problema son las uniones de paneles anchos que se abren por la mitad. Para evitarlo, ellos refuerzan las uniones de borde con lengüetas de madera dura o falsas espigas insertadas en ranuras. Pero el factor crítico es el emparejamiento de la veta. Alternan la dirección de los anillos de crecimiento. Un tablero con los anillos hacia arriba, el siguiente con los anillos hacia abajo. Si un tablero quiere curvarse hacia la derecha, el vecino lo empuja hacia la izquierda, y las fuerzas se cancelan entre sí. Es una gestión de fuerzas internas que toma apenas 5 minutos extra durante el encolado, pero que salva el mueble de una catástrofe estructural en el primer invierno seco. Séptimo problema: la rotura de la madera al clavar o atornillar, especialmente cerca de los extremos. Ellos evitan esto con 3 disciplinas simples. Primero, pretaladran absolutamente todo con brocas manuales de un diámetro ligeramente inferior al cuerpo del clavo. Segundo, utilizan clavos de corte, no los clavos de alambre redondos que compramos en cajas de 1000 en la ferretería. Los clavos de corte tienen una forma de cuña cónica que corta y comprime las fibras hacia adelante, en lugar de apartarlas hacia los lados como una cuña que raja la madera. Tercero, respetan la regla de la distancia al testuz. Nunca colocan un sujetador a menos de 50 milímetros del final de una tabla. He aplicado esto en mis marcos de puertas y no he vuelto a ver una sola grieta de expansión por clavo. El octavo problema es la ineficiencia por exceso de ingeniería. Muchos pasamos 3 horas construyendo una plantilla complicada de madera contrachapada para hacer un corte que solo usaremos una vez. Los Amish practican la adecuación al propósito. Saben cuándo un ensamble debe ser perfecto y cuándo debe ser simplemente funcional. Una puerta de granero se construye con hachas y serruchos grandes, con tolerancias de 3 milímetros. Una cómoda para vestidos de novia se trabaja con milésimas de precisión. Entender esta escala de calidad me permitió duplicar mi producción sin sacrificar la durabilidad. Noveno, el mantenimiento del filo. Muchos artesanos tienen sistemas de afilado motorizados tan complejos que les da pereza usarlos, así que trabajan con herramientas desafiladas el 80% del tiempo. En los bancos Amish siempre hay una piedra de aceite o de agua de 2 caras, grano medio y fino, lista para usar. No hay guías de ángulo ni motores. Cada 30 minutos de trabajo, el carpintero da 3 o 4 pasadas a mano alzada en cada cara de la herramienta y vuelve al tajo. Mantienen el filo perpetuamente en lugar de esperar a que la herramienta esté roma para hacer una sesión de afilado de 1 hora. Mi sistema de $300 ahora acumula polvo, mientras que mi piedra de banco de 20 euros mantiene mis formones capaces de afeitar. Décimo problema: la falta de longevidad por diseño estructural erróneo. Usar tornillos de bolsillo en tableros de partículas es una sentencia de muerte para cualquier mueble. Ellos utilizan la construcción de bastidor y plafón. El plafón central flota dentro de las ranuras del bastidor, sin pegamento ni clavos que lo sujeten. Esto permite que el panel se ensanche 2 centímetros si es necesario durante un verano tropical, sin empujar los marcos ni rajar las uniones. El bastidor, unido con cajas y espigas reales, soporta toda la carga estructural. Es por eso que sus armarios se heredan de generación en generación, mientras que los muebles de las grandes superficies se desmoronan en menos de una década. Cada una de estas técnicas no es un secreto místico,
sino el resultado de observar qué sucede cuando dejamos de luchar contra la madera y empezamos a trabajar con sus reglas. Al observar mis propios hábitos durante estas 2 décadas frente al banco, me he dado cuenta de que muchas de las frustraciones que experimentaba no venían de la falta de una herramienta mejor, sino de patrones de pensamiento que están profundamente arraigados en nuestra forma moderna de trabajar. El primer patrón que tuve que desaprender fue la confianza ciega en el pegamento como elemento estructural. Durante años, traté la cola vinílica como si fuera un seguro de vida eterno. Pensaba que si una unión estaba bien pegada, no importaba tanto su diseño mecánico. Pero el pegamento, incluso el más avanzado, es fuerte ante el esfuerzo de cizalla, pero se degrada con los ciclos de humedad y el paso de los siglos. Los maestros Amish me enseñaron que la estructura debe sostenerse por sí misma mediante la carpintería mecánica, como el ensamble de caja y espiga o las colas de Milano, y que el pegamento es solo un refuerzo opcional, una póliza de seguro que no debería ser necesaria para que el mueble se mantenga en pie. El segundo patrón es nuestra obsesión con el lijado. Es un reflejo condicionado. Terminamos de ensamblar y, por inercia, echamos mano de la lijadora excéntrica. Es un hábito que genera polvo, ruido y un acabado mediocre. El enfoque tradicional prefiere el corte limpio del acero. Un raspador de ebanista, que no es más que una lámina de acero con un reborde afilado a 90 grados, puede quitar marcas de cepillado en segundos y dejar una superficie tan cristalina que no necesita ni un solo grano de lija. El tercer error común es la prisa por procesar la madera recién comprada. He visto a cientos de carpinteros sacar tablones del camión y pasarlos por la sierra de mesa a los 10 minutos. La madera es un material higroscópico. Necesita equilibrar su presión interna con la humedad relativa de tu taller. Los artesanos Amish dejan que su madera repose apilada con listones de separación durante al menos 14 días en el entorno donde será trabajada. Ese pequeño margen de paciencia reduce el riesgo de que una tabla se doble como un arco justo después de haberla cortado a la medida definitiva. El cuarto patrón es el uso de acabados de película plástica en piezas de uso diario. Queremos proteger la madera tanto que acabamos asfixiándola bajo capas de poliuretano. El problema es que cuando ese acabado se raya o se golpea, y lo hará porque la vida ocurre sobre los muebles, la reparación es traumática. En cambio, con un acabado de aceite penetrante, el daño se convierte en parte de la pátina de la pieza. Si se raya, aplicas un poco más de aceite y el daño desaparece. Es un cambio de mentalidad. Dejar de intentar que el mueble parezca nuevo para siempre y permitirle envejecer con dignidad. Y el quinto patrón, quizás el más insidioso, es la dependencia absoluta de las plantillas y los accesorios de madera contrachapada. Pasamos 3 horas construyendo un trineo para la sierra circular para hacer un corte en ángulo que un carpintero experimentado, con un serrucho de mano bien afilado y una línea de lápiz, resolvería en 60 segundos. Desarrollar la habilidad manual no solo es más satisfactorio, sino que es infinitamente más rápido a largo plazo, porque esa habilidad te acompaña a cada proyecto sin necesidad de preparación previa. Basta con ir cambiando este enfoque poco a poco, un proyecto a la vez, para notar cómo el taller deja de ser un lugar de lucha y se convierte en un lugar de flujo. Ahora, tal como les prometí al principio, quiero compartirles ese truco que vi hacer a un anciano carpintero antes de realizar cada corte y que cambió por completo mi forma de seleccionar el material. Antes de que su sierra tocara la madera, él realizaba un ritual de 3 pasos que toma menos de 10 segundos. Primero, observaba el testuz de la tabla para identificar si era de corte tangencial o radial. Segundo, flexionaba la tabla suavemente a lo largo de su ancho. Si la tabla cedía con demasiada facilidad bajo la presión de sus manos, sabía que ese tablón en particular tenía una estructura de fibras débil y que probablemente se combaría de forma agresiva en el futuro. Pero el tercer paso fue el que me dejó boquiabierto. Golpeaba la tabla cerca del centro con los nudillos, con un golpe seco y firme, y acercaba el oído.
Me explicó que una madera sana y de grano recto debe producir un timbre claro, casi como una nota musical sorda pero resonante. Si el golpe producía un sonido apagado, como un pum sordo y sin vida, significaba que dentro de la tabla había un nudo oculto, una grieta interna o una tensión de crecimiento que la cámara no podía ver, pero que el sonido revelaba. He empezado a hacer esto con cada tabla que saco de mi estante y me ha permitido detectar defectos internos que habrían arruinado un mueble a mitad del proceso. Es un insight que no encontrarán en ningún manual moderno, porque solo se aprende escuchando el material durante décadas. La carpintería, al final del día, no es solo el arte de transformar la madera, sino de entender que somos parte de una cadena de conocimiento que no debería romperse. Si quieren profundizar mucho más en estos métodos y llevar estas lecciones del video directamente a sus bancos de trabajo, he recopilado lo mejor de lo que he aprendido en mi libro titulado Los viejos métodos. Son 100 técnicas de carpintería tradicional olvidadas, con 75 fotografías detalladas y 122 páginas de conocimiento práctico y real, sin rellenos teóricos. Pueden escanear el código que aparece ahora mismo en la pantalla o hacer clic en el enlace que he dejado en la descripción para conseguir su copia. Gracias por haberme acompañado hoy en el taller. Es un privilegio compartir este oficio con ustedes. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para que no se pierdan nuestra próxima sesión de trabajo. Guarden sus herramientas, mantengan los filos limpios y nos vemos en el próximo proyecto.